el primer presidente indígena, el líder cocalero, el para muchos exitoso presidente boliviano, Evo Morales, se despedía así del poder en Bolivia. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueden plegarse para atentar contra la democracia. Un desenlace que pocos esperaban. Morales llegó al poder en 2006 e hizo historia en Bolivia. Se convirtió en el presidente que transformó la economía con sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de pobreza y de analfabetismo. Pero fue su intento de ser presidente de Bolivia hasta 2025, en un cuarto mandato y con unas controvertidas elecciones de por medio, lo que lo cambió todo. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a su renuncia? Eso te lo contamos en este video. La primera razón, el informe devastador de la Auditoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El gobierno y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia quedaron muy mal parados en ese informe preliminar en el que la OEA constataba graves irregularidades. Iban desde falsificación de datos, manipulación del sistema de conteo de votos, hasta fallas en la cadena de custodia de las urnas. En el informe se aseguraba que es matemáticamente improbable que Morales hubiera ganado la presidencia en primera vuelta, tal y como proclamó el ya expresidente. Este informe fue para los detractores de Morales la confirmación de sus sospechas de fraude en las elecciones. La OEA sugería nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. Y eso fue lo que terminó ofreciendo Morales. Pocas horas después llegó este mensaje del comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y este elemento fue determinante. Los militares habían dejado de apoyar al gobierno. Esto se sumaba a los motines de la policía que habían comenzado días antes, sumándose a las protestas en la calle y diciendo que no reprimirían al pueblo. El gobierno de Morales quedaba así desprotegido. Y es precisamente el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado las que han generado el debate de si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia. Morales y sus seguidores aseguran que sí, igual que los líderes de países como Cuba o Venezuela. También México apoya esta idea y tomó un inesperado protagonismo en la crisis en Bolivia, dando asilo político a Morales. En cambio, la oposición en Bolivia celebró triunfante la renuncia de Morales y negó que hubiera habido un golpe. Seamos claros, aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, también celebraron la salida de Morales. Pero la caída de Evo Morales no se hubiera producido sin la presión de las calles, que fue sostenida durante 3 semanas. Las protestas comenzaron el mismo día de las elecciones, cuando ocurrió esa polémica suspensión del conteo de votos, justo cuando todo apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y el opositor Carlos Mesa. Cuando se reanudó el conteo, había cambiado esa tendencia y se proclamó a Morales vencedor en primera vuelta. Esto encendió las calles y aumentó la polarización. Por un lado estaba la oposición, que desde el inicio apeló a la movilización callejera y fue aumentando el nivel de sus demandas, y también sumando nuevos líderes. Primero, liderados por el candidato Mesa, reclamaban una segunda vuelta. Luego fue tomando relevancia el líder de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el pedido pasó de unas nuevas elecciones a directamente reclamar la renuncia del gobierno de Morales. Del otro lado, el líder indígena también animó a sus seguidores a protestar. Así, sindicatos y poderosos movimientos sociales salieron a las calles a defenderlo. Y aunque hubo manifestaciones pacíficas, también hubo mucha violencia en los enfrentamientos entre seguidores y detractores del gobierno, vandalismo, incendios y hasta agresiones a funcionarios y aliados de Morales. Pero yendo un poco más atrás, hay muchos que piensan que el germen de esta crisis política está en la candidatura misma de Evo Morales a un cuarto mandato. La Constitución de Bolivia solo permite 2 periodos consecutivos.
Morales convocó a un referéndum para cambiar esto y una mayoría de bolivianos votó por el no. Fue su primera derrota electoral y el inicio de su debilitamiento político. Pero a pesar del rechazo popular, Morales apeló al Tribunal Constitucional, que en un polémico fallo dio luz verde a su candidatura. Todo esto hizo que entre muchos creciera la idea de que Morales buscaba eternizarse en el poder. Ahora, el primer presidente indígena de Bolivia ya no está y su renuncia deja a un país profundamente polarizado que aún debe encontrar una salida a la peor crisis política que ha vivido en los últimos años. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Les invitamos también a seguir toda la cobertura que se está dando en nuestra página web, en BBC Mundo, al tema de Bolivia. No se olviden tampoco de suscribirse y de activar la campanita, así recibirán notificaciones cada vez que estrenamos un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.